Las Asturias del pintor Evaristo Valle. Lo primero, antes agradecer, y por lo cual ha sido posible lo que voy a contar hoy, básicamente lo más importante, tiene que ver con 3 libros que se han publicado muy recientemente. Por un lado, el libro de David Guardado, Nunca Vencida, una historia de Asturias. Por otro lado, desde 2023, este mismo año, tenemos luego un libro de Núria Sánchez Madrid, filósofa, antigua maestra y profesora de la Complutense, que se llama La música callada, pensamiento social en la Edad de Plata española. Y por último, Arlette Piquer, que es antigua compañera, doctora en Historia del Arte y la mayor especialista en Evaristo Valle, que en el museo y llevamos una publicación que se llamaba En los márgenes de la Edad de Plata. Entonces, me llama muchísimo la atención los 2 nombres, sobre todo que han usado estas 2 grandísimas maestras, tiene que ver la música callada y en los márgenes. Música callada y los márgenes. ¿Qué pasó en la Edad de Plata? Que determinados protagonistas ocuparon un determinado discurso en ese momento, desde 1873 hasta Referí, y que sin embargo una serie de pensadores y pensadoras quedaron un poco al margen o silenciadas, calladas, y que a lo mejor tienen muchísimo interés hoy para el proyecto que tenemos en los niveles nacionales. Bien, 2 palabras sobre quién es Evaristo Valle. Evaristo Valle es el pintor probablemente más importante que tenemos en Asturias, es quien va a traer la modernidad al paisaje asturiano. Asturias es una autodidacta, nace en 1873, muere en 1951. Muy breve, diríamos que su etapa de formación, pues prácticamente desde que nace hasta 1911, que es cuando vuelve de París, que es donde se empapa de todas las vanguardias de aquel momento, va a volver a Asturias y desde 1912 hasta 1918 básicamente va a estar influenciado por las ideas regeneracionistas de aquel momento. Regionalistas y regeneracionistas. Muy ligado a el filósofo que conoce personalmente, le da muchísimas ideas y va a transformar su pintura a raíz de él. A partir de 1918 hasta 1937, es decir, hasta la Guerra Civil, al menos no que aquí en Asturias, va a transformar de nuevo su pintura y va a ser sobre todo lo que llamamos el postimpresionismo. 2 palabras sobre el postimpresionismo. Básicamente, lo que va a hacer va a ser ni acudir al naturalismo, que Evaristo Valle mismo dice que es una suerte de mirada torpe, simplemente retratar la realidad como es, ni caer en lo que el mismo Ortega había llamado como deshumanización, ¿no? Una serie de pinturas donde no hay rasgo humano, ¿no? Puede ser por la geometría, el cubismo o por el mismo hecho pedazos que se había quedado la humanidad después de la Primera Guerra Mundial. Va a transformar su pintura, no va a pintar nada que no haya visto, pero lo va a transformar a través de su solera, que dice él, es decir, a través de su propia alma, y va a pintar una pintura siempre de memoria, pero nunca nada que no hubiera visto antes. Desde el 38 hasta el 45, básicamente, la pintura es comercial. Él se queda aquí en España y tiene que sobrevivir de muy mala manera a través de pequeños formatos de paisaje o pintura religiosa. Y al final de su vida, a partir del año 46, más o menos, hasta el 51 que fallece, conoce a la Fuente Ferrari, que era el historiador más importante del momento, se interesa a la Fuente Ferrari muchísimo por su obra y va a revisitar su obra de nuevo con obras realmente interesantísimas. Bien, vamos por otra parte del título, Asturias. En un tuit reciente comentando la canción de Melendi sobre Asturias y el éxito que tiene, recordar que en las piraguas suena la Asturias Patria Querida, la de Víctor Manuel, que suena la de Melendi también. Y no es ninguna tontería porque al mismo tiempo se hace cargo de una encuesta que hace poco salía de cuál era la provincia más querida en España y salía Asturias. ¿Qué tiene Asturias? ¿Qué ideas se han jugado en Asturias para que acoja a todo tipo de ideologías? Bien, fundamentalmente 3. Tendríamos por un lado una Asturias verde, primero idealizada de manera conservadora, muy idílica, pastoril, desde el Palacio de Valdés, ¿no? Esto de la aldea perdida, que llegaría hasta hoy con Asturias como paraíso natural, ¿verdad? La idea más turistificada, ¿verdad? Todos conocemos el logo, ¿no? Todos los hemos visto, seamos asturianos o no, ¿no? Asturias, paraíso natural ligado a la montaña, por cierto, interesante. Por otro lado, tendríamos la idea de
la madre de España, ¿verdad? Ligado sobre todo a los hechos de la Reconquista, ¿no? Por cierto, madre de España en visión unitarista, unitaria, si queréis, pero también plurinacional. Es interesante, esto que a lo mejor es menos conocido. Asturias como el origen de una España plurinacional, según sigue Juan Cueto, por ejemplo, a través de que sea un reino independiente, sería el primer reino de muchas otras naciones que habría, o la más conocida, que sería el origen de la nación española, ¿verdad? Y en tercer lugar, tendríamos el mito revolucionario de Asturias, ¿verdad? Cuando se canta durante el franquismo, la Asturias está preferida como un símbolo de revolución. ¿De dónde viene aquello? Pues bueno, desde la España negra, ligada a la minería, que después de la Revolución de 1934 se convierte en una España revolucionaria. Y a partir de aquel momento el mito sigue hasta como aquel lugar inexpugnable, ¿no? Que no puede ser vencido, ¿no? Como nos dice David Guardado, independiente, revolucionario, que nunca será vencido. No lo fue ni antes durante la Reconquista, ¿verdad? El único lugar, ¿no? Asturias, España, lo demás tierra conquistada. No lo fue tampoco con Napoleón, no lo fue siempre, ¿no? Durante el franquismo, etcétera, etcétera, ¿no? El mito revolucionario asturiano. Bien, ¿cómo casamos entonces estas dos ideas? ¿Se acopla Evaristo Valle a alguna de estas tres ideas? Vamos a ver que está presente en todas ellas, pero quizá no se quede con ninguna. Bien, Asturias verde. Bien, aquí vemos a uno de los cuadros que podríamos ver, ¿no? Idílicos, ¿no? Además muy tiernos, enternecedores, ¿no? Donde, bueno, después de lo que nos ha dicho Marta Javier de los Caballos, a lo mejor habría que dar una vuelta, ¿no? Pero en principio vemos una imagen muy tierna, ¿no? Donde pues una pastora le da alimento a un caballo, una imagen muy tierna. El amor va a ser un ingrediente fundamental en la pintura de Evaristo Valle. ¿Es idílico Evaristo Valle? No. Quizá si tenemos que hablar de Asturias, él acaba pintando ese suerte de humorada guadaña viva en el paraíso, donde veis básicamente pues, de una manera muy irónica se refiere, ¿no? Fijaros que hasta los animales comen del pecado de la manzana, Adán lleva detrás una bolsa de manzanas, en fin. De hecho decía que, bueno, así como que en realidad el paraíso está en Asturias, bueno, claro, es la manzana, ¿no? Entonces, ya vemos dos de los ingredientes fundamentales de Evaristo Valle. Por un lado el humor y el amor. Humor y amor van a ser dos vertebradores de su obra. Asturias negra. Sí, pinta la Asturias negra de Evaristo Valle. Sí, pinta las mineras, los mineros. Las vemos ahí, ¿verdad? La diferencia, ¿no? Un patrón, ¿no? Con una minera, ¿no? Donde el trabajo minero de las mujeres, ¿no? Muchas veces no reconocido, aquí lo vemos en la pintura de Evaristo Valle. Y sin embargo, este cuadro tiene muchísimo interés, porque en el 37 llegan el Consejo de Asturias y León a comprarle una obra a Evaristo Valle y con Piñole, otro de los pintores importantes de Asturias, no tienen ningún problema en escoger la obra, pero cuando llegan a Evaristo Valle dicen, pero esto a los soviéticos no sé qué interés va a tener, o sea, esto no es ni muy revolucionario, da un poco en la línea de lo que decía el compañero, ¿no? Tampoco es muy asturiano, ¿no? Evaristo Valle ya enfadado, dice, lo que quiere son madrileños, ¿no? El que quiere madrileños esta gente, no sé qué quiere, Al final de cabo, sí, se acaban llevando pero Evaristo Valle, desde luego, no es un revolucionario, al menos en este sentido, ¿no? Después del 34 va a publicar una obra de teatro que se llama El trabajo y el capital, y donde ninguno de los dos sale bien parado. Bien, la España, como madre de España, quizá aquí sería lo más fácil, ¿no? Yo creo que aquí Evaristo Valle es bastante nítido, ¿no? El paso de la marquesa. La crítica al momento de canovismo, fundamentalmente, lo vemos aquí, ¿no? Vemos que no es una manera precisamente amable, ¿no? A las fuerzas vivas de aquel momento. Él justamente va a ser parte de la modernización de España, tratar de modernizar España, ¿no? De ese movimiento. ¿Cómo trata España? De nuevo con humor. Vemos aquí a el Quijote, pero con la Montera Picona, ¿no? Os dais cuenta que es el gorro asturiano, ¿no? De nuevo. Si hay que tratar de la identidad, quizá uno de los ingredientes fundamentales a lo mejor es el humor, no tomárselo demasiado en serio, ¿no? Que nos está dando por aquí un ingrediente interesante. Bien, decíamos que conoce a Ortega y Gasset. ¿Qué idea tiene Ortega y Gasset de España? ¿Qué idea tiene Ortega y Gasset de Asturias?
Desde 1914 hasta 1918, que es cuando lo conoce Evaristo Valle, Ortega está pensando España muy ligado a las ideas regeneracionistas del Instituto Libre de Enseñanza. ¿Cómo piensan en España desde aquel momento? Ligado fundamentalmente a Castilla. España se representa fundamentalmente a través del paisaje de Castilla, que representaría además los valores fundamentales de España: la virilidad, la aspereza, lo austero, ¿verdad? Todos esos valores muy ligados a la virilidad, que de hecho hasta uno de los teóricos fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza viene a comparar, de hecho, diciendo es que Asturias es como un pecho femenino redondo, ¿verdad? Y sin embargo, Castilla es un pecho viril de hombre, como debe ser España, nos viene a decir, ¿no? Bien. Ortega parte de esa idea, pero bueno, va a visitar Asturias, con lo cual va a tener una idea un poco diferente, dependiendo de los textos también, dependiendo de los textos. Pero viene a decir como que España estaría ligada a Castilla, ligada a Machado con la llanura de Castilla, y sin embargo, Asturias sería la vertical. Digo, en ese cuadro, ¿verdad? Este cuadro, de hecho, es el que le regala a Ortega, siguiendo un poco sus ideas, ¿no? Lo vertical, la montaña, los desfiladeros, ¿verdad? Los acantilados. Asturias, la llanura machadiana de los campos de Castilla, la horizontal. ¿Qué pasa? Evaristo Valle realmente va a priorizar esa idea y no tanto su apertura poética a la realidad a la hora de pintar Asturias. ¿Qué pasa en este momento? Durante estos años va a pintar ligado con esta idea, es decir, la idea de esto que le ha dicho Ortega va a priorizar a la hora de hacer su pintura. ¿Qué encontramos? Cuadros muchas veces aglomerados, quizá a veces más folclóricos, con elementos que de un solo vistazo, nos decía Ortega, que de un solo vistazo sepamos en qué parte de España estamos, ¿no? Pues va un poco a los estereotipos, va a volver a caer un poco los estereotipos que ya había superado el mismo Evaristo Valle, va a caer en los estereotipos de, lo vemos, ¿no? El hórreo, la paisana, en fin, todos esos elementos que rápidamente reconocemos, ¿no? Sin embargo, después, como he comentado antes, después de 1919, vuelve a pintar de alguna manera, una totalidad de la visión. Dice, hay que sintetizar muy pocos elementos, olvidarme de la idea y volver a hacer una apertura, como decía el compañero también con Machado, una apertura a la otredad sin que la idea sea previa. Es decir, una apertura poética a la realidad y ver de qué manera, qué es lo que voy a pintar. ¿Y qué es lo que nos pinta? Fundamentalmente, si Evaristo Valle había dividido entre paisaje y paisanaje, ¿no? Pues el paisanaje que nos va a pintar no es el urbanita, no es el del capital, es el del trabajo. Va a pintar a la gente del campo, además del litoral, o sea, va a haber algunos pescadores, pero fundamentalmente aldeanos del campo. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hacen los aldeanos en fin de Evaristo Valle? Fundamentalmente hablan, pocos trabajan. Cuando trabajan, desaparecen en el campo como la paisana que está recogiendo patatas. Sin embargo, pues la otra que está de pie está en un momento de ocio. No es una pintura idealizada tampoco del campesino. Las fiestas que nos va a pintar muchas veces son grotescas, son los carnavales, ¿no? Son uno de los grandes iconos que nos pinta Evaristo Valle, pero sobre todo lo que hacen es en un momento de pausa y dialogan unos con otros. Dialogan. Es decir, pinta al trabajador, pero el trabajador mientras está en sus momentos de ocio, en lo que desde el republicanismo y desde Aristóteles vemos como la condición de ser libres. Por tanto, para ir terminando, ¿qué idea tenemos entonces ¿qué idea tiene entonces Evaristo Valle de Asturias? Pues por un lado, nos va a pintar a las personas hablando, dialogando unas con otras, que yo creo que es algo que se ha hablado muchísimo de la importancia que tiene, incluso de lo filosófico que es el diálogo. El diálogo es un género que inventa Platón. Nos va a pintar, y además como condición de tiempo libre, que esa gente del pueblo tenga tiempo libre para poder hablar. En segundo lugar, una pintura hecha desde el amor, que la ligaría, por tanto, no a Ortega, sino quizá muchísimo más a Machado, quizá muchísimo más a María Zambrano, que justamente es la crítica que le hace María Zambrano a Ortega. El elitismo que tenía Ortega a la hora de mirar su pueblo, y que sin embargo María Zambrano, justamente a través de su razón poética, va a estar muy, muy, muy ligado precisamente a ese tipo de filosofía a lo que está haciendo Evaristo Valle. Lírico,
de apertura a la realidad y con una sensibilidad hacia el pueblo. Por tanto, la apertura que permite el amor, pero también el cuidado, tanto a la naturaleza como con los otros seres humanos. Y por último, la idea que hemos dicho antes. Si vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de Asturias, a lo mejor lo que hay que priorizar sobre todo es lo que hemos visto en la primera idea, ¿no? El humor. Así que nada, muchísimas gracias por su atención.